buenas noches a todos los que están ahí apareciendo. También seguirán, hay gente conocida, otra gente que por ahí la conozco pero no sé de su nombre y otra gente que ya la voy a conocer. Yo soy Sergio, profe de LEAM, y bueno, junto con Ariel, que es este señor que está acá, vamos a llevar la charla esta adelante, pero en verdad ninguno de nosotros dos somos tal vez lo más importante, sino es esto que está acá atrás, que es una bici, en principio puede ser todoterreno o cualquiera que ustedes tengan. Básicamente yo voy a ser el moderador de esta charla. Ariel va a ser el que la lleve adelante. Entonces, ¿cuál va a ser mi trabajo? Además de presentar como estoy haciéndolo, yo voy a estar en contacto con los chats. Ahora están todos silenciados, o sea, tienen su micrófono de algún modo inhabilitado. Pero cada uno de ustedes va a poder abrirlo si necesita y si quiere hacer alguna pregunta. Pero igual yo prefiero que ustedes escriban en el chat sus preguntas y yo las voy a ir leyendo y en momentos estipulados que con Ariel ya practicamos, se las voy a traspasar. Por ahí alguna puede ser que por ahí es muy menor y se la contesto directo, y alguna tal vez hasta no la entiendo o me parece que está bueno que ustedes la hagan y les habilitamos, o ustedes se habilitan el micrófono y se la hacen directamente. Eso por un lado. Después por el otro, Ariel va a compartir algunas pantallas de fotos diversas y cuando él lo haga vamos a aparecer chiquititos a la derecha 4 personas. Si eso igual les tapa un poco, pueden achicarlo. Van a ver que aparece como un guión más grueso y 2 guiones celestes. Si ustedes apretan el guión chiquitito, desaparecemos y ven toda la pantalla, y si apretan el guión más grueso, solamente lo van a ver el que está hablando, que es Ariel. Y por último, ya para dar comienzo, sepan que es una charla universal, ponele. O sea, puede haber alguno de ustedes que realmente no entienda absolutamente nada de bici y otros que sean bastante idóneos. Bueno, vamos a tratar de nivelar. Esta charla es como para todos, pero por ahí algunas cositas técnicas va a decir Ariel. Entonces, bueno, ahí tratamos de jugar, ¿sí? El que sabe mucho quizás va a tener que escuchar cosas muy básicas, y por ahí el que no llega tanto, en un momento Ariel se mete con algunos términos, bueno, tratemos de bancarlos. Así que sin más tiempo, yo me contacto más que nada con el chat, y Ariel, te doy la palabra y empezás ya a hablar. Bueno, buenas noches para todos, saludo a todos los presentes, algunos conocidos, Naui, hay unos cuantos nombres ahí que dan vueltas, conocidos. Y les cuento un poquito, la idea de la charla es un auténtico intercambio. El objetivo es simplificar las cosas en mi forma de verlo, hacer con lo que tenemos a mano, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos a mano. Y bueno, en tiempos de pandemia nos pasa un poco a todos los que nos gusta salir, que empezamos a dar vuelta por nuestros hogares y empezamos a tropezarnos con esas cosas que nos llevan a disfrutar, ¿no? Las bicicletas, en este caso, podría ser otro elemento. Y bueno, se me ocurre que es un buen momento para preparar todo ese material y tenerlo óptimo para cuando tengamos la oportunidad de volver a la intemperie. Entonces, hablando con los chicos de la escuela, la idea era hacer una charla muy generalista desde este pensamiento. Estoy en casa y tengo la bicicleta almacenada, a la guarda. En mi caso está colgada. ¿Qué debería hacer? En el caso de Sergio, apoyada en la ventana. ¿Qué debería hacer con ella? Bueno, yo lo dividí en cuatro temáticas y me voy a ir ayudando con un power para no olvidarme y para que aparte tengan alguna imagen que no sea solamente mi cara, que no es lo mejor que pueden ver esta noche. Entonces voy a empezar a compartir y a desarrollar los temas. Cada pantalla, hay una serie de pantallas en los cuales Sergio va a hacer algunas preguntitas, incluso ustedes, si tienen alguna pregunta para hacer, activado el micrófono, me dicen, Ariel, mirá, ¿qué te parece esto? No entendí aquello, y le damos ahí una explicación o una orientación, o al menos dejamos el punto a discutir, que también es algo muy bueno y muy válido, ¿eh? Así que bueno, les comparto la pantalla, así arrancamos por aquí. Bueno, a ver, nos vamos arriba, al origen, comienzo y por acá. Hay una que si ustedes quieren, cuando él amplíe su pantalla,
ver todo, tienen que ir arriba y aparece el guioncito y nos desaparecen a todos. Si ponen el guioncito grueso, solo lo van a ver a Ariel, pero no a 4 personas. Perfecta la aclaración, Sergio. Bueno, les cuento. La idea es, yo le puse primera parte porque son muy poquitos los temas que podemos abordar, pero son los fundamentales para poder empezar a trabajar teniendo la bici en casa, no pudiendo salir, y hay 2 grandes líneas, ¿no? La pongo en condiciones, la preparo el resto del equipo, preparo, lavo, limpio, ordeno, reviso el casco, los guantes, elementos de seguridad, los lentes, uno a veces tiene las cosas guardadas o no sabe dónde quedaron, bueno, todo esto lo chequeo, lo controlo y ya tengo los elementos de seguridad. Así como hice con alforjas, bolsos portaobjetos y todo lo que yo utilizo mucho para hacer cicloturismo, que en realidad es la actividad que más desarrollo, la que más placer me da y la que puedo hacer todo el año, excediendo a esta particularidad que tenemos en estos días. Bueno, entonces vamos a empezar por aquí. Los temas de hoy son la guarda de la bicicleta, cómo hacer la limpieza, el control del funcionamiento de sus componentes, que es algo que ahora hay tiempo de hacerlo. Yo ahí planteo siempre hacer una lista como un check, una lista donde anoto lo que debería reparar. Hay cosas que ustedes pueden reparar, hay otras que se pueden reparar llevándolas a una bicicletería, pero es un buen momento para controlarlo, es un buen momento para revisarlo, ¿no? Otro aspecto es la lubricación de los principales sistemas y los ajustes, sería el último de los temas, que por ahí es lo que más les va a interesar o los va a llevar a replantear la situación de su bici hoy. Bueno, la guarda. La verdad, esta es una foto del garage de mi casa. Hay 2 temas acá, la falta de espacio fue uno, y eso me llevó a descubrir que tengo la mejor manera de guardarlas, colgadas de las llantas. Entonces hay bicis de ahí que se usan a diario y hay otras que no se usan prácticamente nunca. Y uno de los mayores problemas de guardar la bici es que se desinflan solas las ruedas por la falta de uso y quedan apoyadas en un mismo sitio y se van resquebrajando las cubiertas y se van resecando en mala posición las cámaras y esto hace que después se deforme. Entonces yo las cuelgo de las llantas. No tienen peso sobre las cubiertas, queda solamente agarrada del aro, están sobre el techo, no hay agua, hay que protegerla de los factores, ¿no? El tema es, como dice la presentación, protegerla de los elementos. Mucha gente las tiene en el balcón y por ahí agarra humedad, lluvia, humedad, es lo que más le afecta a la bicicleta, y el recalentamiento de los rayos UV que te quema todo lo que puede ser plástico y el asiento lo destroza. Entonces lo ideal es que hay que protegerla de esos factores, de esos elementos, igual almacenarla en el lugar que ustedes tengan, de la forma que más cómoda le quede. Esto parece antipráctico, pero en verdad yo parado llego a agarrarla del asiento y del manubrio y eso es suficiente para que en 2 maniobras esté la bici en el piso, ¿no? No sé si de la mejor manera, a mí me ha dado resultado. Y la idea es que cuando yo voy a almacenar la bicicleta, ahora hicimos un almacenamiento obligado. Yo la guardé pensando en sacar la bici al día siguiente y hace unos casi 60 días que está ahí colgadita. Entonces voy a hacer lo que pregono. En estos días me voy a poner a chequearlas. Y bueno, ¿qué hago para almacenarla? Primero necesito prepararla para la guarda. Y eso implica 2 cosas importantes. La primera es limpiarla, lavarla. Y la segunda es chequearla, para después poder lubricarla y dejarla lista para la próxima salida, porque el concepto es que en cuanto tengo la oportunidad de salir, debería tener todo el equipo a mano y disponible y funcional, que es lo importante, porque si no está funcional, tal vez salgo y empiezo a renegar con alguna falla, una rueda que se desinfla por una pinchadura que no descubrí, una rueda que está descentrada y toca en los patines de freno o se acerca mucho al cuadro y me hace movilizar demasiado el asiento, en fin, una serie de efectos que se podían haber previsto. A veces, en tiempos de nuestra normalidad laboral y con la vorágine que nos lleva, no hay mucho tiempo de mirar eso. Y ahora creo que tenemos todo el tiempo del mundo para incluso hacer algún cursito vía internet de cómo hacer alguna reparación, en caso que tuviéramos que hacerlo. Bueno, eso, perdón, toqué la flecha equivocada. Eso es un poquito al respecto de la guarda. Con respecto a la limpieza,
Miren, van a encontrar un montón de artículos y de videos con un montón de recomendaciones, cada cual orientada a la política que maneja. Una política es vender superproductos y otra política es proteger la bicicleta. Y en el medio tenemos algo muy importante. Si yo la bici la guardo sucia, con barro, con tierra, con ripio pegado, con mugre, genero que esa mugre se meta en todos los elementos que ruedan, todos los rodamientos y las partes móviles, y cuando le vuelvo a poner aceite o cuando se encuentra con la lubricación que ya tiene, se hace una hermosa pasta esmeril que termina por desgastar las piezas y entorpecer el funcionamiento. Entonces, lavarla todos los días con agua que la usamos es un error. Estamos por demás metiendo agua en los rodamientos y los movimientos. Nunca lavarla también es un defecto, porque toda esa mugre que se va metiendo termina haciendo abrasión igual. Entonces hay que tener un término medio. Se embarró mucho, la voy a lavar. Una vez por mes le doy una lavadita, le saco la mugre básica y le hago el mantenimiento preventivo para evitar desgaste y evitar roturas. Hoy las roturas conllevan a gastos. Estamos hablando de que cualquier repuesto de bici tiene precio dólar, y entonces es algo que adquirimos barato hoy nos está costando mantenerlo. Entonces está bueno cuidarlo preventivamente. ¿Cómo la lavamos? Sinceramente, con una esponja común, sin ningún tipo de abrasión, una esponja, goma espuma, detergente, un balde con agua y detergente, una manguera y el agua echada natural, la temperatura normal, sin presión. Le tiro agua primero, le paso la esponja por todas las partes, el cuadro, las cubiertas, la parte de los frenos, y trato de no echar demasiada agua en los movimientos, caja pedalera, ejes, pero igual tengo que lavar todo. Una vez que le saqué toda esa suciedad, la enjuago y la puedo secar. Resuelta la cuestión. No hace falta usar hidrolavadora, es un defecto, es un problema, porque ahí el agua a presión entra en los rodamientos y los termina arruinando. No hace falta usar agua caliente, ya que el agua caliente saca la grasa de hasta donde no vemos que la saca. Entonces es un problema lavarlo con agua caliente. Si viene grasa en la cadena, después hablamos cómo limpiarla, más adelante, en breve. Pero no porque tenga grasa en la cadena le voy a meter hidro y agua caliente. Queda hermosa, pero completamente inundada, y eso genera un desgaste prematuro. Entonces simplemente agua, detergente, una esponja básica y pongo al auto. Lo mojo, se desprende la mayoría de la suciedad que tiene, le paso el detergente, la enjuago, la seco y ahora sí me dedico a revisar y lubricar. Sergio, acá si hay alguna pregunta, estaría bueno por ahí hacerlo. ¿Con qué la secás? Y la seco con una rejilla generalmente, una rejilla de las que se usan para lavar los autos. Entonces la seco bien y ya mientras la voy secando voy revisando algunas cuestiones de control que más adelante charlamos. Simple, muy, muy, muy simple. Y la lavo cuando es necesario. Si no está sucia realmente, no, porque meterle agua no tiene demasiado sentido. Si profundizamos la limpieza, cuando nos metimos en el barro, cuando estuvimos en el agua, nos agarró un par de horas de lluvia y pedaleamos, bueno, ahí tenemos que hacer un tratamiento un poquito más intensivo. Si no hay otra consulta... Muy técnica. ¿Puedo yo sin querer meterle agua y que se vaya cuando este freno es de disco hidráulico? No, al hidráulico no va a entrar nunca el agua, porque el sistema hidráulico está sellado, está todo cerrado. No, para nada, al contrario. De hecho, el sistema de freno a disco es más delicado a nivel de las pastillas, ya sea que las impulse un movimiento mecánico a través de un alambre, o las impulse un movimiento neumático a través de la presión que genera el líquido dentro de los conductos, pero el tema es que frena la pastilla contra el disco, y ahí es donde tiene que estar limpio. Si ahí tenemos arena, piedritas u otra suciedad, te raya el disco y desgasta prematuramente las pastillas. Es lo que más vas a limpiar. Y ahí le podés meter agua. Lo único que se estropea es el movimiento de la mordaza. O sea que si metés agua y después lubricás solo la mordaza sin tocar la pastilla, te van a durar esas pastillas y ese freno muchos años. Muchísimos. Y más con el hidráulico. Perfecto, vamos al otro tema entonces. ¿Qué revisamos? Y sobre todo, ¿cómo lo revisamos? En verdad, no hay un protocolo único. Yo les cuento cómo hacemos habitualmente con
con varias y por sobre todas las cosas con modelos de bicicletas variados. A mí me toca en la actividad que desarrollo encontrarme con bicis de todo tipo. Una bici de carbono, extraordinaria, para hacer cicloturismo que está sobrada, es demasiado, y una bici de las de hierro de supermercado. Y en esa línea de variedad hay que chequearlas a todas, porque a veces te encontrás con sorpresas hasta en las más modernas. Entonces, armamos un sistema protocolar que se está siempre mejorando y que está abierto a los aportes de quienes deseen hacerlo para seguir mejorando ese sistema, que hoy lo resumí en 7 pasos. Esta imagen, bajé la bicicleta, la descolgué, la pongo en la posición que está para hacer la primera revisión o para lavarla en esa posición. Después la voy a dar vuelta, se van a dar cuenta en la imagen que sigue cómo queda para hacer esta revisión que dice procedimiento. Bueno, el punto 1 y el punto 2 son un poco extremos, sobre todo el punto 1. Cuando uno la somete a la bicicleta a una exigencia importante, vamos a un circuito, por momentos saltamos, hacemos algunos descensos fuertes, se golpea bastante la bici, nos caímos, le dimos un lindo golpe, o salió volando solita y se dio un golpe sola, que a veces ocurre, por suerte se golpea ella y no nosotros. Puede ser que haya algunos daños, esos daños se pueden dar a nivel del cuadro. Entonces el cuadro o marco incluye a la dirección, o sea, el cuadro es una parte y la dirección está anexada al cuadro, a través del frente. Lo primero que revisamos es el cuadro, entonces seguimos los vectores, el cuerpo del cuadro, los caños en criollo, y los caños que hacen a la vaina trasera, a la horquilla trasera que está fija, y ahí vamos a revisar que no haya fisuras, que no haya pliegues, y sobre todo en las soldaduras, que no haya fisuras. ¿Cómo es la fisura? Te vas a dar cuenta rápido, la pintura que es horneada en la mayoría de las bicis se va a ver como rajada. Si está rajada la pintura, tenemos que ver qué pasa más abajo. Si tenemos dudas, se manda a un bicicletero y si la bici es importante, va a fábrica. Y si la bici es importante y reconocida y va a fábrica y está fisurada, mayormente tiene garantía el cuadro, salvo que hayas hecho alguna animalada con ella y sea comprobable. Lo otro que tenemos que revisar, que acá en el punto 2 yo me paro siempre y me detengo a mirarlo, es la holgura que puede tener la dirección, que es donde la horquilla entra al cuadro y tiene un rodamiento de arriba y de abajo que le da el movimiento. La horquilla tiene que estar flojita en cuanto al movimiento del manubrio, no se tiene que trabar en su recorrido, tiene que estar floja. Si se traba, puede haber algún rodamiento roto y eso es un síntoma. No tiene juego, pero se traba, se pone pesada. Y lo que más comúnmente podemos encontrar es que se mueve, la horquilla se mueve, pero no hay que confundirse, se mueve la horquilla porque a veces se mueve sola entre los vástagos y la horquilla. El tema es que no se mueva contra el frente, hacia arriba. Entonces la muevo. ¿Cómo la puedo mover? A mano, o simplemente agarro la bicicleta, voy contra una pared o algo que esté firme y empujo suavecito a ver qué se mueve, si es la horquilla o es el frente. Si es el frente, merece ir a una bicicletería que se ajusta eso o se recambia el rodamiento. Pero ¿por qué tenemos que revisarlo? Que es lo importante. Porque ese frente con juego hace que en un salto, una caída o un impacto, como tiene oscilación, muestro así, como tiene juego, esa holgura puede partir alguna munición. La holgura le da carrera para partir el rodamiento. Si no tuviese la holgura, no tiene carrera para romper el rodamiento. Entonces resiste mucho más todo el trabajo para el cual está diseñado. 2 puntos a revisar cuando la sometemos a una hermosa paliza. Si no, cada tanto vale chequearla. Cuando la prestamos, los que prestan la bici tenemos que revisar eso muy bien. Bueno, 3. El punto 3 habla de la revisación o la revisión de los 3 ejes. Yo doy vuelta a la bicicleta, les voy a mostrar un poquito de la otra imagen porque me quedo desalineada. La doy vuelta en el suelo y la verdad que cuando no me quiero agachar, la doy vuelta arriba de la mesa. Los fabricantes, bicicleterías y talleres tienen unas morsas a la altura de una persona parada o sentada para trabajar en la bici, que la agarran del cuadro y todo lo demás. Sinceramente, gente, con una mesa vacía y la bici dada vuelta, solo a esa mesa le falta el termo y el mate, para hacer el trabajo cómodo y a la vista. Y bueno, acá se ve a la vista. Bueno, revisamos el eje trasero, moviendo la rueda hacia un lado y al otro. Se llama juego axial, en contra de donde rueda, ¿no? A un lado y al otro. Agarro la palanca pedalera
pedal de un lado, pedal del otro, y trato de moverlo lateralmente, buscando holguras. Lo mismo hago con el eje delantero. Lo primero que voy a buscar es en esos ejes, donde mayormente el eje delantero y trasero, el de las ruedas, se puede ajustar, tiene un sistema de ajuste factible como para poder arrimarlo, si lo saben hacer, y si no, van a la bicicletería. ¿Por qué habrá que ajustar esos ejes? Otra vez el mismo ejemplo de la dirección. Si yo tengo las municiones o el ruleman que está dentro de la masa, depende del modelo de la bici, ¿no? Y tengo holgura, tengo recorrido para que impacte y rompa el rodamiento. La bolilla del rodamiento es lo que se rompe, o se marca y hace ruido, y en algunos casos se parte en pedacitos y quedan rompiendo al resto. Por eso tiene que estar en la ubicación justa. Apretado no, porque se desgastaría prematuramente, y muy flojo se termina desgastando y o rompiendo alguna munición. Por eso, si lo sabemos hacer, nos tomamos el trabajo de acomodarlo, no es difícil, y si no lo sabemos hacer, eso vale el check para llevar la bicicleta a la bicicletería cuando tengamos la posibilidad. Y eso nos va a dar una vida útil de nuestros ejes tremenda. Las cajas pedaleras, el eje pedalero, es bastante robusto y lleva unas municiones grandes y unos rulemanes importantes en diferentes modelos, y mayormente cuando toma juego se cambia todo el conjunto. Una de mis bicicletas tiene por lo menos 10 años y recién ahora manifiesta algún movimiento en el eje pedalero, pero como es un sistema blindado no lo puedo yo ajustar, porque es una sola pieza, se cambia completa, se saca la caja pedalera con el eje completa, se instala otra, se acabó la situación. ¿Cómo la cuidé todos estos años? Lubricándola después de usarla. Si bien le entra poca lubricación, porque sinceramente es muy poca la endijita que tiene, es la manera de que se combata un poco la corrosión ahí dentro. Bueno, los tres ejes, como estaba la bici dada vuelta, trasera, pedalera, adelante la rueda delantera. ¿Qué más vamos a mirar? Punto 4, el estado de las llantas. Hacemos girar las ruedas, los que tienen freno con patín, ven qué hace la llanta entre los patines, si roza uno o roza el otro, si ya hace ruido, o si se acerca más a un lado que al otro. Eso se llama, es el centrado del aro de la llanta. Y eso se ajusta con los rayos o con los radios, y eso lo hace mayormente una bicicletería. Cuando anda muy desparejo a consecuencia de un golpe, un desgaste, de una caída, malgasta la cubierta, resta velocidad, hace vibración y hace un poco insegura la conducción. Entonces está bueno que estén centradas. Eso se centra de manera preventiva para ajustar rayos, es una recomendación de los fabricantes a una cantidad de kilómetros de uso, y cuando ya está usada, cada vez que se golpea hay que arreglarlo eso, hay que llevarlo a hacer ver. Bueno, ¿qué más vemos además de las llantas? Vemos cómo están las cubiertas. Vemos la cubierta en su parte de la banda de rodamiento, que no esté cortada, tajeada, o que tenga algún tipo de deterioro que pueda reventar o pincharse. Y lo más importante que tenemos que mirar de eso es cómo están las bandas. Las bandas son los laterales de la cubierta. Ustedes ven la cubierta, tiene el dibujo, y los costados, que entran en la llanta, son las bandas. La parte más sensible de la cubierta es la banda, es la que nos da un poco de amortiguación también, y es la que nos da tenida. Y la banda se puede rayar o cortajear con una espina, con un tronco, con una piedra, con un objeto punzante que hayamos agarrado en el camino, en el asfalto, un vidrio, y a veces no manifiesta a simple vista ninguna situación problemática, pero está cortada la banda y cuando eso se someta a presión o a calor, se infla de costado la cubierta, se deforma, la cámara hace presión y rompe las telas o las vence y se hace un globo, entre comillas, un globo, que después dificulta el rodamiento. Bien, ¿qué más vamos a mirar? ¿Cómo está la válvula? Muchas veces nosotros usamos la bici y está un poco baja, la rueda no le dimos mucha importancia porque vamos cerquita, y la cámara adentro empieza a trabajar. Entonces la válvula, que la tendríamos que ver vertical en relación con el aro, la vemos inclinada. La inflamos y la verdad anda igual, pero como está inclinada, hay uno de los lados que está haciendo fuerza, y ese lado que hace fuerza en un momento se puede cortar y nos deja con una rueda en llanta por no haber visto eso. Bien, no tenemos más que mirar, la presión le vamos a mirar de las cubiertas, y esto no hay una regla única. Si andás en asfalto en un terreno llano le vas a dar bastante aire, 30 libras, 32 libras,
29 libras, libras es la presión que le entra, no el volumen, como el auto. Lo importante con las libras es que las calibremos y las veamos y leamos en la cubierta, o busquemos por internet esa cubierta con qué cantidad de libras se recomienda, porque si le pongo de más, la voy a deformar. Y si le pongo de menos, se va a deformar sola, ¿se entiende? Con poco aire, o con muchísimo aire, se va a deformar. Entonces hay que buscar lo que recomienda el fabricante. Eso lo podemos hacer en una gomería, o comprarnos algún aparatito para medir la presión. Si andamos en un terreno medio flojito, hay que bajarle un poquito de la presión, 2, 3, 4 libras, depende. Eso es muy, muy personal. Si el concepto es muy pasada de aire, deformamos la cubierta. Con muy poco aire la vamos a terminar estropeando igual, o al menos rompiendo la cámara. Bien, ¿qué más? Al respecto de los frenos. A ver, sí. Ariel, 2 preguntitas. Sí. En realidad la primera es por los lubricantes, medio que esperábamos esa pregunta, sé que lo vas a hablar ahora en un ratito, así que esa es la siguiente. Y la segunda, acá Ana nos pregunta cómo solucionás o reparás lo de las válvulas. Lo de las válvulas, si vos la ves corrida, Ana preguntó, es sencillo, sí. Ana, es muy sencillo. Si la ves corrida, vas a desinflar la cubierta. Hay 2 maneras, con un artefacto que es un sacaóvulo y se desinfla. Si tiene gomín, es una bici vieja, aflojás un poquito la válvula, y si no, agarrás un objeto, presionás el óvulo, que es ese hierrito que está dentro de la válvula, y se pierde el aire. Cuando perdiste el aire, acomodás la válvula, es una opción, a veces queda, y si no, hay que destalonar la cubierta de un solo lado, como para sacar la cámara, destalono de un lado, acomodo la cámara, la vuelvo a talonar toda y la inflo. Las 3 opciones. Muchas veces, si te diste cuenta antes de andarla y de inflarla, la vas a poder acomodar la válvula con la mano, con la rueda desinflada. Bien, con respecto al lubricante, Sergio, espera que más abajo lo charlamos porque es un tema para discutir un ratito. Bien, ¿qué vemos con los frenos? Los que tienen disco, ver que las pastillas estén en condiciones. La pastilla tiene un tamaño, mayormente tienen 5, 7, no más de eso, milímetros. Si vemos que la chapa de la pastilla se ve más que la pastilla, que es la parte que hace abrasiva, que hace de freno, hay que cambiarla. Nosotros tenemos que mirar el disco, y en el disco vamos a ver así apoyadas 2 piezas que hacen que frene. Esas piezas vienen acompañadas de un cuerpo metálico. Si se ve el cuerpo metálico, generalmente hay que cambiarlas. Si no, empiezan a rayar el disco. No más que eso, es muy sencillo el sistema de discos. Y las pastillas se cambian con una frecuencia acorde a cómo vos conduzcas la bici o en el terreno que te deslices. Los que andan haciendo pendientes le gastan mucho. Y los que tienen patines, los patines que van a frenar contra el aro de la llanta, son los que tenemos que revisar que apoyen lo más parejito posible sobre el borde de la llanta, y que el patín cuando apoye también en paralelo y parejo. A veces apoyan más de atrás o más de adelante, y eso genera un desgaste. Los patines tienen 3 formas de regular, y lo tiene todo en la palanquita de freno. Ahí tiene un par de tuercas que se pueden ajustar y modificar. Si es la primera vez, conviene que los lleves son bicicleteros. Si querés aprender sobre eso, no estaría de más, porque aumenta la vida útil del patín si está bien apoyado, y aparte frena objetivamente. Si yo tengo un patín que apoya la punta primero, está apoyando una porción para frenar. Cuanto más superficie apoye sobre la pared de la llanta, más eficiente va a ser el frenado. Por eso es que hay que revisarlos. Bueno, vamos a revisar los patines, vamos a revisar las pastillas en el caso que la tuviera, y después vamos a revisar el registro de la palanca, con cuánto recorrido de la palanca está frenando. Acordemos que un 70% lo tiene que frenar atrás, y un 35, un 40, si querés, adelante. Si frenan tal cual ambos manillares, se corre el riesgo de frenar abruptamente y salir volando por arriba del manubrio, cuando uno no conoce bien la bicicleta. Por eso a veces cuando empezamos con bici nueva le sacamos registro en el freno delantero hasta ver cómo frena. Y cuando la tenemos ya de nuestro andar, los regulamos que frenen un poquito más. La regulación de los frenos se hacen desde el manillar, en principio. Es hasta donde tenemos que tocar nosotros. Tiene un tornillito y una contratuerca. Entonces se afloja en la contratuerca, se le da registro llevando el tornillito hacia afuera, se traba con la contratuerca y pruebo.
a ver qué recorrido de palanca tiene. Así puedo acortar el recorrido o alargar el recorrido de la palanca con ese regulador que sería práctico poder mostrárselos. Reviso eso. Si no tengo más registro, hay un tema de cables. Hay que hacer una regulación de cables o un recambio de los cables. Y si reviso los cables de freno y están medio deshilachados donde entran al sistema de frenos, llámale mordaza del disco o la horquilla de los V-Brake en los que tienen patines, donde entra para que cierre en el medio, no debería estar deshilachado, porque eso es un síntoma de desgaste y se van a cortar en algún momento esos cables y voy a quedar sin frenos. Es el chequeo que hago básico, y después voy a chequear el grupo. El grupo son los pedales, la palanca pedalera, el registro de las palancas. Quiero decir, el grupo es palancas pedaleras, pedales, plato con su descarrilador, que pasa los cambios de plato, y el descarrilador de atrás de la rueda, que pasa entre los cambios en el piñón entre las coronas. Tengo que revisar que todo eso primero esté limpio, no tenga pelos, pastos, hilos o algún otro elemento que se pueda meter en los rodillos que tiene el descarrilador, que eso lo lentifica y muchas veces hace que salte la cadena a la hora de pasar los cambios. No deben tener arena o tierra pegada, ahí es donde más junta los rodillos la tierra, porque están engrasados permanentemente y la rueda le va tirando todo el tiempo tierra. Entonces tengo que revisar que eso esté limpio, en funcionamiento, y ya que tengo la bici dada vuelta, la rueda hacia arriba, puedo hacer girar y tengo a la vista el descarrilador y arranco primero por las coronas, por el piñón. Paso todos los cambios en el plato del medio, pasan perfecto, listo. Ahora me paso al plato grande, que lo uso menos veces, para más velocidad, y paso todos los cambios. Ahora me paso al chiquito y paso todos los cambios. En el caso que alguna de las cambios de velocidad no pase, puede ocurrir que haya que hacer una regulación en el descarrilador. Otra vez, un tema que puede ser muy fácil, pero si toco y lo dejo mal regulado, se puede salir la cadena. Entonces, si no lo sé hacer, lo llevo al bicicletero. Y si no, lo ajusto en el plato del medio, lo ajusto en el plato chiquito y lo ajusto en el plato grande, para que en el promedio ande bien en todos. Ese es el objetivo. Bien, ¿qué más voy a hacer? Nada, repasar que entren todos los cambios. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Bueno, ese es un tema que ahora en breve lo vamos a desarrollar, porque ahí tenemos grasa y muchísima suciedad. Esta es la posición en la que vamos a trabajar con la bici. Ven que acá uno puede mover las palancas pedaleras y hacer el paso de los cambios, revisar cómo apoyan. En este caso yo acá tengo discos, pero si no miro acá cómo apoyan los frenos. Tengo las palancas libres por la posición del manillar, me permite pasar cambios y frenar sin ninguna dificultad. Y tengo en rodamiento a las ruedas, que es importante para poder verlo. Por eso lo sugiero, no porque sea la mejor ni la única manera. Bueno, acá hice un recorrido básico. Y la pregunta, ¿cómo y con qué lubricamos? Miren, hay lubricantes específicos para cadena, hay lubricantes específicos para los ejes, hay lubricantes. En verdad, cuando el fabricante arma con distintas grasas, son grasas sintéticas o grasas orgánicas que se usan para el armado. El problema es que yo no puedo desarmar todo para engrasarlo cada vez, porque estaría metiendo demasiado mano en un montón de regulaciones. Entonces, hay siempre una discusión, dicen, no uses aceite en aerosol porque eso hace que se pegue toda la tierra y no lubrica, lo lava. Es verdad, el aceite en aerosol, DW40 u otras marcas de menor costo, tienen esa posibilidad. También dentro de esos lubricantes hay algunos que son teflonados. Yo consigo un aceite teflonado, un lubricante teflonado, evidentemente voy a lubricar mejor. Lo que pasa es que los costos son muy altos. Yo particularmente digo, si no lubrico, se rompe seguro. Si lubrico mal, se va a romper a más distancia. Si lubrico bien, voy a llegar a un rendimiento parecido al que tiene un lubricante específico. ¿Por qué? Porque lubrico más veces, lubrico en forma correcta, con un producto que es más económico y la mantengo a la bicicleta en buen funcionamiento. Si tengo una bicicleta muy específica y me dedico a una actividad muy concreta, como puede ser la competencia, tal vez necesite determinados
aditivos o productos bien puntuales. Hay aceite anticentrífugo, hay aceites teflonados, hay lubricantes de todo tipo. El tema son los costos. Compren el mejor que puedan comprar, pero no crean que solamente con el mejor la están lubricando bien. Entonces, ¿qué voy a lubricar? Las partes móviles. En principio, lo más importante a lubricar es la cadena. No tengo acá el gráfico de la cadena, pero para que se den una idea, la cadena es algo que la bicicleta sigue con la misma tecnología con la que se le dio origen. No cambió de las cadenas nada, gente, solo cambió el ancho y el componente de los materiales con el que está fabricado, o sea, la composición del acero con el que está fabricada. La cadena es una composición de piezas donde hay dos chapas. Adentro de esas dos chapas hay un buje y en ese buje entra un perno. Nada de eso tiene rodamiento. El perno entra al buje y trabaja en el buje. Si está seco, trabaja seco, lo desgasta. Si está con lubricante, trabaja estirando el tiempo de desgaste. Se va a gastar igual. La cadena es una pieza que se cambia cada una cantidad de kilómetros o tiempo de uso, porque se van desgastando esos bujecitos y cuando vos la sometes a un esfuerzo, se parte, porque el perno tiene juego en el buje. ¿Y qué hace? La chapa que lo contiene, que es la que ustedes ven cuando la limpian, trabaja y se corta. Entonces lo importante es que la cadena esté lubricada. ¿Cómo se lubrica la cadena? Agarran un trapo, porque va a haber mucho de desperdicio, y lo primero que hacemos es limpiarla. Entonces, una forma de limpiar la cadena, lo ideal sería sacarla y limpiarla fuera con queroseno, y después que la limpie con queroseno o con gasoil, la seco bien y la lubrico. Pero para no hacer tanta maniobra, puedo pasarle primero un cepillo de dientes viejo, un cepillito duro, un cepillito de lavar la ropa duro, hago girar la cadena, ya tengo la bici al revés, la hago girar al revés, al pedal para que se limpie. Una vez que la veo limpita, que reconozco las partes, más allá de la mugre que tenía, y la puedo ver en todos sus detalles y no veo suciedad, le aplico, la voy girando y le voy aplicando lubricante en aerosol. La empapo en lubricante en aerosol. Ya le saqué la tierra, la empapé en lubricante. Seco todo ese lubricante, veo que quede limpia, le vuelvo a pasar un trapo hasta que se seque. La cadena no va a quedar chorreando aceite, no debería quedar así. Ni debería ir con grasa, porque se le pega a la tierra y ahí el sistema que les comentaba, de la tierra más el aceite, hace una pasta abrasiva, la va a desgastar más rápido. Entonces, la cadena tiene que dar lo más seca que podamos dejarla al pasarle ese trapo, segundo trapo, el que no tenía grasa, que usamos para secarlo. Vemos que no queden pelusas, que no quede ningún otro elemento, un hilo que pueda entorpecer el funcionamiento, y ya está lubricada la cadena. La próxima vez, si la agarro limpia, 300 kilómetros, 200 kilómetros, es lo que tendría que hacer para lubricarla. Y menos también, depende de dónde ande. Si ando en el asfalto, en la ciudad, 200 kilómetros la lubrico. Depende cómo ando, tal vez antes. Si ando en la tierra, cada vez que veo la tierra, vengo, la limpio y la lubrico, aunque haya hecho 10 kilómetros. Porque la mugre que se le pegó en el camino de tierra va a hacer que necesite limpiarla. Sí, Sergio. Acá pregunta Naila, ¿se cambia la cadena? ¿Y cómo sé si yo tengo que cambiarla? Bien, la segunda es la primera pregunta. ¿Cómo Bien. sé si tengo que cambiarla? Es sencillo. Ustedes le sacan la tensión del descarrilador, moviéndolo, lo levantan si quieren, y agarran la cadena, así, que haya en el medio 3 o 4 eslabones. Entonces hago este movimiento hacia adentro y hacia afuera. Si yo hago este movimiento, la cadena debería doblarse. Si yo hago este movimiento y veo cómo las chapas se mueven con respecto a los eslabones, suficiente, hay que cambiarla. Entre el buje, la chapa y el perno, así, no tiene que haber este juego. Si lo hubiera, necesito reemplazar la cadena. Ya está desgastada. Mayormente cuando se cambia la cadena, en algunas bicicletas conviene cambiar también el piñón y los platos. Depende de la bicicleta, eso lo evalúa el bicicletero. Muchas veces el material de los platos y piñón es muy bueno y la cadena es la pieza de sacrificio, ¿se entiende? Entonces se cambia más veces la cadena.
Pero eso depende mucho del modelo de la bici, ahí es donde entramos en la cuestión tecnológica y ahí es donde derivan los precios. Hay bicicletas de determinados precios porque le han metido muchos años de tecnología y estudios para que duren en su conjunto mucho tiempo. Y después también depende mucho del uso que le des a la cadena y cuánto la mantengas, para que dure más o dure menos. Si hay que cambiarla, la cadena, algunas vienen con un abre fácil, que es una piecita que tiene un sistema que se desarma, se saca un eslabón. Pero lo ideal es ir a una bicicletería y que te den el paso de la cadena, el ancho de la cadena, que es lo más importante, y el material adecuado para esa bicicleta. Porque depende de la cantidad de cambios de velocidades que tenga, va a ser más angosta la cadena. Cuanto más angosta es más técnica, más angosta, más técnica, más especificidad en la construcción. Los materiales son distintos, la aleación de materiales es diferente. Si agarramos una bicicleta con un solo piñón, va a una cadena que prácticamente está hecha con chapa. Pero cuando vamos a algo muy específico, no le podemos cerrar en la medida de la cadena. Estaríamos arruinando todo el sistema. Bien, la lubricación después de la cadena, las partes móviles, limpio, con lubricante, seco, reviso si quedó lubricado o no. Y lo seco bien, lo importante es lubricar y que no quede aceite de alguna manera goteando, chorreando o demasiado visible, porque ahí se va a pegar la tierra y vamos a empezar con el inconveniente del desgaste. A lubricar, cadena, descarriladores y rodillos. Los rodillos hay que limpiarlos mucho, son esas dos piecitas negras que van en el descarrilador, se ensucian muchísimo y se les pega la grasa de una forma horrible. Eso se limpia con un palito, no con un elemento metálico. Agarro un pedacito de madera, los hago girar hasta desprender toda la mugre que tienen, les echo aceite para que desprenda la mugre, no he hecho otro elemento ahí para limpiar, y después lo lubrico. Y me fijo que no tengan obstrucciones. Ahí en los rodillos va mucho pelo, pasto o algún hilo que agarramos por ahí que nos puede complicar. ¿Qué más tengo que lubricar? El eje pedalero va a entrar poquito, pero es mejor que probar que entre y no que se seque, que se mantenga seco, que le haya quedado agua. Y voy derecho a las palancas pedaleras donde está el eje, lubrico, con la bici acostada, giro, la doy vuelta, del plato no llego, pero intento del lado que puedo echarle lubricante. Lo mismo hago con los ejes de las ruedas, no le va a entrar mucha cantidad, pero por lo menos de los dos lados del cono, le echo un poquito, lo hago girar, seco todo, limpio todo, le paso un trapo, quedó impecable, adentro quedó aceitado, afuera está limpio, concepto. Y en el manillar, donde están las partes móviles, ahí tenemos en el manillar las palancas de freno con sus ejes, que hay que, al eje de la palanca, donde la palanca hace la fuerza, hay que lubricarlo. Lo mismo con el sistema de cambios, con el que tengan, lubricar, sacar el aceite de este líquido que le echamos, que no va a formar la película que un aceite común. Lo que estaría mal es lubricar con un aceite pesado, porque eso queda y se hace, después se seca, se recalienta y obstruye. El aceite tiene que ser en aerosol lo más liviano posible, insisto, si consiguen teflonado sería lo ideal. Bueno, termino de aceitar allí, y después otro dato que a veces no tenemos en cuenta, cuando la metemos en el agua, la lavamos mucho, todo el sistema de cables de cambios y de cable de frenos, está el cable que pasa por adentro de una funda, y esa funda tiene unos terminales de plástico que vemos donde entra la parte del cable, casi siempre lo podemos ver. Entonces en esas terminales habría que lubricar con aerosol, porque ahí es donde entra agua y se empieza a oxidar la primera porción del cable de los frenos y de los cambios, y empieza con el tiempo a trabajar muy duro el cable y se va desgastando en el anclaje de la palanca, ya sea de frenos o de cambios. Y eso lo mantenemos lubricado, el cable adentro corre bien, eso de fábrica está armado con grasa, pero a veces muchos lavados o mucho tiempo en el agua o la lluvia, o se empieza a romper la funda y se mete humedad y se oxida adentro. Entonces, y si vemos que lubricamos y sigue duro, hay que reemplazar las vainas y los cables. Bueno, lubricación más o menos es eso, no hay mucho más que lubricar. Yo algo que le agrego es que a las piezas de cuero y demás le paso silicona. Después le limpio antes de usar la silicona para no rebalarme, y eso la mantiene mucho tiempo, como la funda del asiento y alguna funda de los cables. Sergio. Podríamos decir entonces que sin pasar a lubricantes muy específicos para esto, para aquello, para el otro, el mejor sería aceite teflonado que te venden el lubricante teflonado que te venden en una buena bicicleta. Sí, mayormente se consigue y a veces es sintético, ¿viste? Sí, teflonado y es aceite sintético. Entonces,
vos lo aplicás y parece que no estuviese aceitado. Entonces, al no hacer película, al no tener el petróleo que tiene el resto, no te junta la tierra. ¿Qué pasa con un lubricante en aerosol común? Ahora, yo antes de no tener con qué lubricarla, uso lubricante común en aerosol y me tomo el trabajito de secar y de no desbordar. Y eso la mantiene bastante bien, sin hacer un gasto excesivo, pero sí con la regularidad de lubricar después de lavar. Porque si no, pasan a veces años que hay partes que nunca se tocaron y fallan. Bueno, si no hay preguntas al respecto, vamos a los ajustes. El objetivo de los ajustes son 4 puntos muy básicos, pero es poder darle un uso pleno a la bicicleta, y si tienen ganas ahondamos en algún detallito de cómo cuando no está bien ajustada me puede generar algún tipo de lesión en un recorrido largo. Hay un montón de lesiones típicas, algunas las puedo mencionar y se van a sonreír los que pedalean porque a todos nos pasa, y otras que no les pasa a los que no han pedaleado muchas horas, pero que les puede pasar si se entusiasman con hacerlo. Lo primero que tengo que decir al respecto de los ajustes es que cuando yo compro una bicicleta necesito primero investigar qué tipo de bicicleta preciso. Los cuadros de las bicicletas, todas, desde siempre, tuvieron diferentes medidas. Hasta antes de la era de las bicicletas todoterreno, de las bicicletas de montaña, que fue acá a partir de los 90, había 3 o 4 medidas en los cuadros y se medían por el frente, donde el caño de superior y el que viene en diagonal se juntan, donde va la horquilla, es el frente. Y había unas bicicletas para gente más bajita, con el frente cerquita del caño uno del otro. Y los más altos, bien separado, el caño que viene de la pedalera, con el superior. Ese frente daba 3 talles básicos para la bici de carrera y algunas bicis de paseo. Más allá del rodado, ¿sí? Porque había, la historia era, eras chiquito, tenías un rodado 12, un 14, un 16, y te iban cambiando la bici hasta que te llegabas a un 20 y un 28. Bueno, las mountain bike arrancaron con un rodado 26, hoy tenemos 26, 27 y medio y 29. Pero eso es la rueda. El cuadro, en verdad, está construido hoy en por lo menos 6 medidas distintas. Y la medida del cuadro de las bicis todoterreno se mide desde la caja pedalera hasta donde va el portasilla. Eso tiene una medida en pulgadas. Hay un cuadro, que lo pueden buscar en internet, que indica de cuántas pulgadas debe ser el cuadro en esa parte, en el soporte del sillín, según tu altura. Quiere decir que si yo me compro un cuadro que para mi altura es chico, por más modificaciones que haga y ajustes que le haga a los componentes, nunca le voy a dar un uso óptimo, porque la bici me va a quedar chica. Lo mismo ocurre cuando compro, siendo muy bajo de estatura, un cuadro que porque la bici me gustó, es grande. Porque cuando es grande, bajar y subir de una bici todoterreno puede hacer golpear a veces con el caño central. Entonces es muy interesante que antes de hacer una compra, veamos si cuál es el cuadro acorde a nuestra talla. Y si tenemos una bici, por ahí estaría bueno verlo, a ver cómo podemos acomodar nuestra bici a partir de cómo está ese cuadro. Siempre hay soluciones, pero lo ideal es si compro nueva, veo la talla. Bien, primer ajuste. Cuando yo hago recorridos con bicicletas, voy a trabajar, salgo a dar una vuelta y a pasear, ando en la calle, en la ruta, ando mucho tiempo en la misma posición. Entonces, debería arrancar por aquí, asiento y manubrio, prácticamente en una línea horizontal. Ven que hay una pequeña diferencia. Este es un más o menos permitido, porcentual permitido. Yo digo que para pasear en la bici y andar, asiento y manubrio, como mínimo, tienen que estar a la misma altura. Entonces paso a ver 2 temas. El asiento se puede regular para adelante y para atrás. Tiene ese movimiento. Abajo tiene un tornillo que le permite avanzar cuando lo aflojo o retrasarse. Y eso me aleja o me acerca al manubrio, lo cual lo voy acomodando a mi talla, que es muy importante. Si me queda muy lejos, tengo mal repartidas las cargas. Y si me queda muy cerca, estoy comprimido y estoy dándole más carga a alguna de las partes del cuerpo, mayormente a la cintura. Este asiento debe estar horizontal, y de horizontal la puntita del asiento tal vez 1 centímetro más abajo. ¿Por qué? Los isquiones van a estar apoyados acá atrás.
Y cuando yo compito con una bicicleta, estoy muy poco tiempo sentado en un circuito. Me siento más que nada en momentos y contengo con las piernas la dirección y el equilibrio a partir del muslo contra el sillín. Entonces van a ver que los sillines de competición son muy angostos. Cuando ese sillín de competición lo quiero emplear para andar más de 2 o 3 horas sentadito ahí arriba, empieza a ser extremadamente incómodo. Por eso hay diferentes tipos de sillines para diferentes tipos de necesidades. Pero en todos los casos, la parte de atrás es para apoyar los isquiones. El defecto sería que esta parte de adelante esté elevada, porque eso estaría haciendo una carga en la próstata en los varones y en otras partes delicadas en las chicas, que hace que con el tiempo la fricción incomode y por demás. No es la bici, está mal puesto el asiento. Entonces, horizontalidad, la puntita un poquito más debajo que la parte posterior del asiento, y entre el asiento y manubrio, si es posible, debería haber una línea. Esto lo logro subiendo del portasilla, o bien el estén, que es esta pieza, se puede cambiar por uno que esté con otro ángulo más elevado. Esto digo para los que tengan que hacer alguna reforma. Y el manubrio, lo que sería la forma del manubrio, que es el caño donde van agarrados los manillares, hay diferentes tipos. Hay manubrios rectos, con ligeras inclinaciones, o están los palomitas, ya son más exagerados, para terminar de compensar esa diferencia en caso que mi cuadro fuese chico o que yo estuviese haciendo más cicloturismo que otra utilidad con la bici. Todo eso es modificable y se pueden cambiar pequeñas piezas que la van a hacer a la bicicleta muchísimo más cómoda. Altura y posición, ya lo hablé antes, esto sube y baja y avanza y retrocede para que sea más ergonométricamente correcto. Y la distancia entre el asiento y los pedales es un hermoso y un gran tema. Esta imagen muestra que la persona pedaleando, apoyando medio pie como corresponde, la parte anterior, llega a pedalear sin hiperextender la rodilla. Quiere decir que cuando hace fuerza para pedalear, la rodilla nunca le va a quedar en hiperextensión. Si está muy alto el asiento, voy a hiperextender las rodillas, y tanta hiperextensión va a causar molestias en la parte posterior de las piernas, sobre todo bucopopliteo y un par de inserciones musculares que no es recomendable que se inflamen. Entonces, esto lo tengo que regular con la altura del asiento. Y alguien me tendría que ver o sacarme una foto o corregirme, o yo me miro en el espejo a ver cómo estoy pedaleando. Si no llego a esta casi extensión, también hay un problema, porque si estoy pedaleando como esta pierna permanentemente en flexión, las inserciones musculares se sobrecargan porque el músculo contrae y nunca se estira. Entonces termino con molestias a nivel tendinoso, que son las que más duelen y las que más duran. Entonces un asiento muy bajito me va a limitar en el rendimiento muscular porque lo sobrecarga y me va a inflamar las inserciones. Entonces tengo que tener un desarrollo y un recorrido. Y esta imagen muestra un ángulo que está muy bueno, que es el ángulo de ataque. Miren, acá está la manito del señor con una plomada. Entonces, cuando empezó el ataque, está en recorrido, bajando el pedal, la rodilla está a la altura de la punta del pie. Quiere decir que está pedaleando en forma adecuada. Si la rodilla estuviese pasada, hay que modificar y llevar atrás el asiento, ¿se entiende? Si la rodilla está adelantada, el asiento está adelantado. Lo toca atrasar. Si la rodilla no llega a esa posición, el asiento está retrasado. Entonces ahí biomecánicamente va a estar trabajando mal. Esto es muy práctico, y con una imagen, una foto que se hagan mientras pedalean, o un pequeño videíto le hagan hacer a algún acompañante, lo pueden verificar. Sí, Sergio. Sí, por ahí aclara que toda esta posición se mide apoyando, vos lo dijiste rápido, no cualquier parte de la planta del pie en el pedal, sino qué parte. Y medio pie. Es la parte de las articulaciones la que apoyas. El arco del pie queda en el aire y el talón nunca se apoya. Se pedalea de esa manera porque la idea es que el pie entra en esta posición, un poquito más arriba de lo que se ve ahí, ataca, baja y después el recupere para seguir haciendo fuerza, lo termina haciendo la punta de pie. Y ahí sube. Entonces todo ese ataque lleva un laburito del pie importante. Entra así, se pone horizontal como se ve en la imagen, baja un poquito y termina de bajar y ya no puede bajar más porque empieza a subir el pedal. Si no respeto eso, el tendón de Aquiles es el que se va a perjudicar.
porque se va a bancar toda la fuerza que hagan los gemelos, o los posteriores o los cuádriceps, depende del que esté actuando. Más que nada el gemelo lo tironea tanto que en unos cuantos kilómetros podríamos arrancar con una molestia de esas que no cesan. Entonces es muy importante cómo usamos el pedal y cuán largo podemos pedalear o no, y hay que practicarlo. Y sinceramente no hay una medida absoluta, lo tenemos que salir de un estándar y probarlo cada uno. Y un dato más que les paso que está bueno es, yo al asiento, cuando ya lo dejé en posición cómoda y ando unos cuantos kilómetros y ando bien y no tengo molestias, lo marco. Le hago una marca que es hasta qué altura para usar en la ruta. Porque cuando me meto a un terreno más difícil, donde haya saltos, subidas, pérdidas de equilibrio permanente, es importante bajar el asiento, para que uno despegue rápido y para que los golpes en la rueda trasera no se transmitan por el asiento a tu cadera y te haga perder el equilibrio. Entonces, voy a un terreno difícil, le bajo un poquito el asiento, sacrifico cuádriceps, pero cuido el equilibrio. Y voy a estar más tiempo parado que sentado, porque está difícil el terreno. Cuando salgo a un terreno plano y voy a pedalear mucho, levanto un poquito el asiento. No va a superar la altura del manubrio, obviamente, por lo que estuvimos hablando, pero yo, para no errarle ahí, ya lo tengo marcado. Una marca para cuando es difícil, que ya lo probé y funciona, y una marca hecha con algo que raye la terminación que lo raye apenas, que lo marque, y eso me permite tener ya a mi medida esa bicicleta, ese portasilla y esa silla. Que si agarro tu bici, Sergio, tengo que empezar a probar dónde me queda cómoda, para hacerle mis marcas, y vos no me vas a dejar. Bueno, esto es importante también, sumamente importante. El manillar está agarrado al manubrio y contiene, por un lado, la palanca para pasar los cambios, y por el otro, la palanca con la cual vamos a accionar el freno. Y muchas veces esto viene en una posición estándar, y después cuando vos te sentás en la bici, lo tenemos que volver a regular. Tiene un tornillito que se afloja y baja o sube. Nosotros deberíamos estar predispuestos cuando conducimos la bicicleta a frenar en cualquier momento, y frenar no nos tiene que permitir modificar, se ve acá, la posición de la muñeca. Si yo para frenar necesito levantar la mano para pasar por arriba de la palanca, hice una flexión de muñeca importante, que si me golpeo con la muñeca en flexión me voy a lesionar. Entonces la idea es que la muñeca esté alineada, o sea, que el antebrazo esté alineado con la mano para que la muñeca esté en la posición correcta. Sería así, ven cómo está acá, que está dibujadito. El antebrazo, acá estarían los huesos, el antebrazo en línea con la palanquita de freno. Entonces tengo un buen apoyo, la muñeca en la posición correcta, evito fatiga, evito molestias, se me duermen menos las manos cuando estoy en esa posición, y si recibiera algún impacto porque agarré un pozo, porque bajé, porque salté o porque choqué contra algo, lo voy a recibir en una posición mucho más cómoda donde los codos van a poder amortiguar y la muñeca no va a sufrir ningún tipo de movimiento complejo. 6 huesos hay acá adentro, 7 huesos. Si yo estoy así, recibo el golpe, seguramente va a ser más fácil lesionar. Y el impacto va a tener mi peso por medio, me guste o no. Si yo la tengo alineada la muñeca, va a estar bloqueada y el antebrazo y el hombro van a bancar la diferencia del impacto. Y si necesito frenar, no tengo que modificar la posición de la toma que traía. Si hago esto para frenar, estoy corriendo el riesgo de exponer a la muñeca a un impacto. Por eso el manillar se regula, pero lo puedo regular recién después que tengo asiento y manubrio a la altura correcta. Sí, Sergio. Sí, que más allá de lo que vos contás de los golpes, hay veces sin necesidad de pozos ni absorción de irregularidades, cuando uno hace cicloturismo largo, solamente de ir apoyado mal se empiezan como a dormir las muñecas en el caso de ir como la posición de acelerando una moto. Es re común. Sí, es común. Es común, la toma incorrecta del manillar es común. Y el problema de eso es que con el tiempo de uso genera mucha molestia, adormecimiento de las manos, eso te implica lentitud para frenar, o los dedos medio adormecidos para hacer el pasaje de los cambios, te empieza a complicarse. Y otra pregunta que hace Flor es, cuando uno hace largas distancias, si es aconsejable esas adaptaciones, viste, que vienen en los manubrios tipo cuernito de los costados. Sí, eso es muy rutero. Es muy de una bicicleta que va a andar
con el tránsito controlado o en un lugar donde va a andar parejito. Porque imagínate que de costado, que si bien te descansa un poco la postura que traías, por eso se venden mucho. A veces se compra el cuernito porque el problema está en el volante, en el manubrio. La forma del manubrio es muy plana y uno va muy agrupado y duelen las muñecas. Entonces compras el cuernito para despegarte un poquito. Pero el problema es que de ese soporte al freno hay una maniobra. Y depende de donde transites, esa maniobra puede ser riesgosa. Ni hablar de un terreno irregular, donde no vas a tener la oportunidad de hacer un cambio rápido para frenar. Te sorprende el terreno. Entonces, si voy a andar en un lugar llano durante un tiempo y veo que está todo bien y que rueda, voy y lo uso, está perfecto. Pero no es lo ideal para otros ámbitos. E incluso cuando me caigo de la bici en un terreno difícil, hablamos de mountain bike, eso puede ser un elemento más que me lesione. Pero van a ver muchos de los triatlonistas y las personas que hacen distancia que tienen varios tipos de soporte. Entonces, mira, brazos, ¿cómo frena? Y la verdad le están controlando el tránsito, va uno cada tanto, es otra instancia. Y yo vengo por Libertador descansando arriba de esos soportes, tal vez esté perdiendo visibilidad o capacidad de maniobra. Pero todo eso suma para que en el cicloturismo yo esté más cómodo. Después depende de uno cuándo lo voy a usar y el riesgo que tomaré por alejarme de poder frenar. Algo importante, las bicis todoterreno se fueron mejorando el sistema de freno durante los años para que uno pueda tener, miren la mano, 2 dedos tomados y el resto para frenar. Tomo con 2 y freno con 2. Entonces la palanca es cada vez más cortita para que con estos 2 frenos, estos 2 dedos pueda frenar. El freno hidráulico, el freno a disco o un buen V-brake, 2 deditos y frenás. ¿Para qué? Para que estos otros 2 nunca te dejen soltar el manillar. Otro detalle importante del manubrio que vale la pena aclarar. Mucha gente que compite lo achica el manubrio. Por esto que hablamos, agarró una recta, tiene el tránsito cortado, va derecho y aprovecha cada centímetro del movimiento que hace y está angostito, más aerodinámico. Eso llevado a una bici que se usa en diferentes terrenos es un error, porque cuando el ingeniero, el fabricante, diseña el largo de la forma, el largo del manubrio, está calculando el brazo de palanca que el manubrio hace con el diámetro de la rueda para que se pueda controlar con facilidad en un terreno irregular, que nos pasa con las mountain bike. Las 29, si ustedes ven, rodado 29, todas tienen la forma más grande que la 27,5 y que la 26, porque al ser más grande el rodado, para gobernar esa rueda necesito más palanca. Si yo le achico el brazo de palanca, en el asfalto y en línea recta voy bárbaro, pero cuando entro en terreno difícil no tengo la suficiente palanca para el gobierno de esa rueda en velocidad, golpeando contra alguna piedra o alguna otra irregularidad. Son detalles que comento simplemente como información. Bien, esto hay que regularlo, está bueno, y queda muy cómodo. Va a parecer raro, las palancas de cambio quedan para arriba, la otra muy abajo, pero las palancas hoy son dobles, mire, gatillo para aflojar, palanca para aflojar, gatillo para poner más pesados los pedales. O sea, gatillo para ir más rápido y palanqueo cuando tengo que hacer más fuerza. Entonces, en esta posición y sin cambiar la mano, como indica el dibujo, lo puedo hacer sin soltar el manillar, 2 dedos agarrados y sigo tocando los cambios. Yo tengo que modificar la posición de la muñeca para hacer eso, me complica. Entonces, es muy importante ajustarlo a su ergonometría. Bien, como última imagen que yo quería mostrar es la posición correcta del ciclista. Una vez que ajustó asiento, manubrio, la altura de los pedales y el manubrio, esa relación. Este cuadro evidentemente es adecuado para este señor. El asiento está a la altura del manubrio. Aunque es grandote, está a la altura del manubrio y por ahí un poquito más. Esto le permite a este señor tener la espalda recta cuando pedalea y no hecha una curva, que estaría sobrecargando vértebras, discos. Le permite tener libertad en la cadera para mover las piernas sin tanto compromiso lumbar, porque el triángulo que hace entre espalda y brazos al respecto de los apoyos le permite manejar bien la bici porque está repartida la carga. Tiene más carga en el asiento, menos carga en el manubrio y puede por ende manejar muy bien el manubrio. Si estuviese muy cargado acá, hasta le cuesta porque lo termina
termina doblando con los hombros la bicicleta, porque está cargado arriba y eso lo complica. Además da un dolor de muñeca importante. Pero algo muy relevante es que en esta posición no tiene que hacer ningún esfuerzo para mirar para adelante. Mira para adelante y mira hacia el suelo sin dificultad. Si yo estuviese muy agrupado como una competencia, para mirar para adelante necesitaría levantar la cabeza, una hiperextensión que termina con el tiempo y el uso en mucha molestia cervical. ¿Qué pasa con el que compite? No le hace falta mirar demasiado adelante, porque tiene acomodada la situación para ir rápido. Está en una pista, está en una calle que está preparada para que las bicis corran. No tiene que estar esquivando un colectivo o un peatón o viendo que no lo encierre. Entonces, el ciclista en la calle o haciendo cicloturismo tiene que poder ver con comodidad, sin esfuerzo, para adelante. Y también, obviamente, para abajo. Es importante esto, más allá de la espalda, lo que permite a nivel del campo visual. Y la última imagen que me gustó para ponerla es un ciclista en bici de montaña bajando una pendiente. Acá van a ver que está despegado del asiento, despegó la cola, puso los pedales en paralelo para afrontar lo que viene y estar con el apoyo del peso en 4 apoyos. Los 2 pedales en paralelo, que le da un apoyo tremendo para poder levantar la cadera cuando lo necesita. Las manos sin tanta carga, porque la fuerza para sostenerse la está haciendo con las piernas. Mucha posibilidad de maniobra. Y al elevar un poquito la cadera, bien apoyado, tiene mayor visibilidad. Puede erguirse para mirar. Si estuviese agrupado no puede mirar demasiado a dónde va. Imagínense que en una bajada podría ser un riesgo mayor. Si bien a veces en la bajada uno se agrupa, antes de tomarla tiene que mirar, tiene que poder mirar. Entonces, bueno, nada, 2 imágenes que suman, y después hay que pedalear y acomodarse. Hasta aquí hablo yo, y estaría bueno si tienen necesidades de preguntar o alguna duda para evacuar. Tenemos un ratito todavía para eso. Por ahí ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, directamente habilites el micrófono, creo que todos saben, pero está abajo como a la izquierda, al lado de la cámara, y pueden hablar. Salvo que no se entienda, le vamos a pedir que lo escriban en el chat y pregunta otro. A ver, ¿quién se anima? Igual, Ariel, si querés, deja de compartir la pantalla. Así nos vemos por ahí quién habla. Perfecto. Ahí está. Ahora estamos todos. Bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? Se habilita el micrófono. Yo igual sigo atento al chat. Ahí va. Nadie tiene ninguna pregunta. Se entendió todo muy claro. Dice acá Ana. Muchas gracias. Otro que también... bueno, de Leam ahí le están pasando algunos mensajes por el chat a todos, ¿sí? Que va a haber otras charlas, seguramente, quizás no lo leyeron porque estaban atentos a lo que decía. Cuando la cuarentena finalice, ya teníamos preparado de antemano un cicloturismo, un curso de iniciación al cicloturismo, que seguramente incluiría un espacio teórico en el Leam y un par de espacios prácticos de maniobras, de mecánica concreta de la bici, y después una salida, sábado y domingo normales, un 6 a Cañuelas, por ejemplo, con algo rico a la noche, un asadito o algo, pernocte. Sin incentivo no rinde. No, lo último para cerrar es que, sinceramente, no importa qué bici tengan colgada, arrumbada, guardada en la habitación, tirada en el garage, no importa la que tengas. Lo importante es ponerla en condiciones de uso, salir y usarla. Ese es el secreto. ¿Cuál es la mejor bici? La que más usás. Esa es la mejor bici. Porque si espero comprarme la más cara, tal vez no la uso porque tengo miedo que me la roben. Y ya esa no es tu mejor bici. Es una bici que trajo un conflicto, que es el usarla. Entonces, agarrá la que tenés y empezá a usarla. Si ves que te empieza a hacer falta mejorarla, metele, cambiala, comprate otra, está todo bien. Pero explotemos la que tenemos. Y creo que en este tiempo de estar adentro, lo mejor que nos puede pasar es ir con un poquito de cariño, ver la bicicleta, ver qué le puedo reparar,
conseguir los repuestos si es necesario, y si no, espero que se pueda, y ya me quedó armadito el vehículo para disfrutarlo. Y bueno, y armarse salidas cortas, cosas que los entretengan, los invita a hacer ejercicio. Dos preguntitas más. La primera ahí es mi pregunta, si es plato simple o plato doble. No sé si habla de ravioles o de la bici. Mira, yo siempre, lo mínimo son 2 platos, pero para comer. No, mira, están trabajando tecnológicamente y se viene. Si se viene no es casualidad. El uso de un solo plato. Un plato simple con más cantidad de coronas, pero todo tiene que ver, todo tiene que ver con la utilidad. La bicicleta y su tecnología es como las zapatillas. Hay un modelo de zapatilla específico para cada actividad. Cuanto más específico es, menos utilitario resulta. Si una zapatilla para vóley, freno, salto y me agarro cuando caigo, fantástico. Y uso la flexión y la extensión del pie, extraordinario. Se me ocurre correr con eso y me quedo sin cintura. Y si uso las de correr para jugar al vóley, posiblemente me haga un hermoso esguince tipo 2 en el tobillo que me deje sin jugar. Entonces con la bici pasa un poquito eso. Si yo tengo 3 platos, ustedes se van a dar cuenta que usan 2. El grande, cuando tomamos velocidad, y el del medio, permanentemente. Y el chiquito, y nunca, porque fue concebido para algún tipo de carrera contrarreloj que no se podía bajar de la bici. Sinceramente, con el plato chiquito va más rápido caminando, ¿para qué vas a pedalear? Pero esa idea lleva a que se reduzca la cantidad. Y hoy están haciéndolas con un plato, con una buena compensación. Y dato de color, el plato es cambiable. Entonces, si vos querés velocidad, comprás un plato más grande. Si haces mucha más fuerza, usás el que trae de fábrica y hasta puede ser uno más chico. Entonces, a niveles muy técnicos, se cambia la cantidad de dientes. Esto ya lo hacían los ciclistas ruteros hace muchísimos años. Las bicis ruteras venían con 2 platos. 2 platos y 8 o 6 coronas. Todas para velocidad, no eran para fuerza. Pero tenía un plato chico que era lo que le permitía tener a las bicicletas la capacidad de hacer fuerza. En las grandes vueltas, la Vuelta a Italia, el Tour de Francia y demás. Con el tiempo esas bicis también se fueron modificando a 3 platos. Y hoy se está volviendo al monoplato. Y hay que probar. Yo creo que funcionan bárbaro. El tema son los costos. Depende de la disciplina y la utilidad que ustedes van a desarrollar. Obviamente que un plato solo es menos mugre, menos sistema en movimiento y menos desgaste de funciones de la bici, porque pasás solamente los cambios de las coronas, ¿no? Pero bueno, también hay platos ergonométricos que son deformados para que tenga la compensación, pero ya es todo muy específico eso. 2 preguntitas más. Sí. Acá la respuesta no tiene que ser tan larga. No, está bien. La primera es, ¿cómo se lubrica el piñón? Sí. Pregunta alguien que no se llama como su celular, Philip S234. Sí. Mirá, el problema del piñón es que se lubrica lo mismo, con aceite súper livianito en aerosol y prácticamente se lava. Sacás la rueda, lo lubricás, le metés bastante aceite, lo movés, ¿sí? Ponés el piñón al lado del piñón para abajo, lo seguís moviendo con un trapo y sale toda la mugre. Lo limpiaste, lo secaste y está lubricado. Porque en verdad no va lubricado el piñón. Si yo le echo aceite común, se va a hacer una pasta que va a frenar las municiones y a trabar los criques, que son una piecita que hace el movimiento del tac, 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 tac. Entonces la lubricación del piñón casi no habría que hacerla. Sí con lubricantes teflonados o con un lubricante en aerosol muy livianito a modo de limpiarlo y secarlo. Eso trae una grasa de fábrica que genera la lubricación de la munición. Justita para que la grasa esa de fábrica no se le meta al crique, que es la piecita que hace la traba. Es delicado el piñón. Y cuando el piñón tiene fuego, hay que cambiarlo, no hay más que hacer ahí. Es fácil darse cuenta que tiene fuego. Lo mueves axialmente y así te das cuenta que tiene fuego, listo, reemplazo. Y la otra pregunta que hace acá Francisco es si vos recomendás, ahora que la bici la estás usando, sí, obviamente está apoyada, ¿no? Como vos la tenés ahí colgando, si conviene desinflarla y después cuando ya la volvés a inflar. No, al revés, te conviene tenerla inflada y revisar cada tanto, así no se estropean las cubiertas. Las inflas, la tenés inflada.
Lo que pasa es que siempre que está parada la bici como el auto menos que la bici. La bici cuando no se usa se va perdiendo de a poquito el aire por el óvulo y se va desinflando. Cuando vos lo usás todos los días tarda más tiempo en desinflarse, porque los impactos le van generando presión y eso la mantiene más contenida. Pero nada, se va inflando cada tanto y se mantiene. Tampoco porque esté una semana apoyada la cubierta se va a estropear, ¿no? Estamos hablando que se arruina cuando estuvo un par de años apoyada o largos meses y por ahí la intemperie, ahí sí se deforma la cubierta. Yo las guardo así, sino cuando las tenía apoyadas, una vez por semana o un poquito de aire. Se mantengan con presión. Ocurre una pregunta, por ahí lo dijiste, algo hablaste de la intemperie, pero por ahí el tema del sol en las bicis. Eso me parece que sería bueno que lo aclares. Sí, lo que hace el sol, mira, básicamente, una bici que está con todo nuevo, la puede dejar el sol tranquilo. El problema del sol es que cuando ya tenés parches en las cámaras, el exceso de temperatura ablanda el pegamento y se desinflan. Pero los UV lo que hacen es liquidarte el asiento, las fundas de los cables de frenos y de los cambios, te resecan o te estropean el grip del manillar, que mayormente eso es siliconado o es goma, van a hacer que se rompa más rápido la funda del asiento, que es sintética, entonces no está bueno que quede al sol. Se quema la pintura y eso va generando que después se corroa más rápido. Ese es el punto del sol. Lo peor es esto, la que hay ahora, la lluvia, la humedad, que oxida y prácticamente corroe cosas que ves y otras que están internas que no ves, como pueden ser los rodamientos. Ya, bien. Se llama Esteban, el que había hecho la pregunta anterior, me lo aclaró, que no se llama filtro. Bueno, puede aparecer por ahí, si quieren la pueden hacer directo, habilitándose el micrófono ustedes, sin vergüenza, ¿sí? Porque si no, podríamos ir dando por concluida, pero después, me olvidé de preguntarle, lo hubiera preguntado, y por ahí es un buen momento. Hay una pregunta que falta, que es la que siempre hace la gente. ¿Qué rodado usamos? ¿26, 27 y medio o 29? Yo puedo decirles una cosa, pero la tendencia es que lo que viene es 29. Lo que viene es 29. Y el 26 sirve, fantástico. Lo que pasa es que dentro de un tiempo van a faltar repuestos para ese rodado, porque ya se deja de hacer. Y el 27 y medio fue una prueba. Entonces, si hay que comprar algo nuevo, vamos a un 29. Es un tamaño de rueda que anda muy bien. No se perdió ninguna cuestión de equilibrio por el rodado, pues se compensó con el cuadro, el centro de gravedad del cuadro sigue estando a la misma altura, y bueno, y es lo que viene a la hora de comprar. Y tengo una 26, la tiro, pero no, ni loco. A la 26 la pongo en condiciones y la uso porque hace 20 años que se usa la 26. Y si leen un poco hay proezas hechas con esos rodados. Entonces va a seguir funcionando, ¿sí? Pero bueno, a la hora de elegir, por ahí hay que irse a lo que se está haciendo. Hablábamos del plato simple, no del monoplasto. Y la tendencia por ahora va a ser el monoplasto. Bueno. Bien. Otra pregunta que no la haría ni yo. Bueno, entonces, si no hay, a ver, acá apareció otro, ¿no? ¿Alguna recomendación de bici? Otra pregunta. Lo que pasa que es un tema de, otra vez, la ecuación es para qué la vas a usar, para qué la necesitas, cuánto dinero disponible tenés para adquirirla. De marca, por ahí está preguntando especialmente. Claro, y bueno, pero justamente viene por ahí la situación. Si vos vas a ir a trabajar todos los días con la bicicleta, la vas a tener más en la calle para trasladarte, podés arrancar por marcas más económicas. Tenés económico, básico, vas a tener Vairo, Raleigh, Zenith, puedes encontrarte alguna Fuji todavía que están saliendo a un precio razonable, alguna Mérida de las viejas. Si vas a hacer algo más técnico, vas subiendo el valor y vas encontrando otras marcas. Si a mí me decís qué bici comprarías como buena, una Specialized, es lo mejor que conozco que hay para uso general y que tiene una trayectoria tremenda, como la tiene GT. Pero estás pagando un montón de tecnología y un montón de años de difusión y de propaganda
que está buenísimo, pero de repente si la vas a usar para ir a trabajar, te vas a subir al tren y la vas a dejar agarrada en la calle con una eslinga, me parece que vas a tener más problemas que beneficio. Si vas a competir, tenés que apuntarle a eso. Y por eso no hay una marca puntual. Cualquier bicicleta de marca reconocida tiene garantía en sus componentes. Ahí, cada marca también tiene sus distintos modelos con la mayor o menor calidad de componentes, y eso le hace variar el precio. Entonces vas a tener una marca Vairo de un precio elevado que está casi al nivel de la más básica de Specialized. No puede ser, sí puede ser, porque depende de los componentes, se va a arrimar o no. Y puedes tener una Specialized muy básica, que está a un precio que no está igual, no dije eso, pero que está muy cerca, es decir, escucha, pero ojo, esta tiene un montón de componentes que esta no. ¿Se entiende el concepto? Es un concepto global, grosero que estoy dando, Entonces es muy importante ver las marcas que hay en el mercado, la utilidad que le voy a dar y cómo estoy de bolsillo. Lo importante es que si gasto en la bicicleta tenga buenos repuestos y tenga atrás un buen respaldo de los fabricantes a nivel de las garantías. Las últimas dos vamos a hacer. Una que la puedo contestar yo. Ana pregunta si el tamaño del cuadro es por tu altura. Si es así, Ana, depende de tu altura, es el tamaño del cuadro. Eso es que Ariel dijo que en internet hay algunos gráficos que lo indican. Y la última, entonces, Ariel, creo que era Francisco, Federico, no, ¿quién era? Se me perdió acá. Bueno, Nico, dice, ¿alguna recomendación para llevar algún kit de auxilio? Y por ahí con esta ya redondeamos, que si no vamos a dar el cruce de cicloturismo entero. Sí, no, la verdad que a esto, que son los elementos de seguridad, en la bicicleta va siempre, cuando uno sale, un elemento, un bolsito pequeño, va abajo del sillín, algunas alforjitas pequeñas, hay bolsos, hay de todo tipo de accesorios, donde uno debería llevar un botiquín mínimo personal. Es fácil, Nico preguntó. Sí. ¿Nico se llama quien preguntó? Sí, Nico. Bueno, es fácil. ¿Qué me puede pasar que yo pueda resolver cuando salgo en bicicleta? Pensando en eso, ¿qué me puede pasar que yo pueda resolver con un primer auxilio cuando salgo en bicicleta? Y ahí me armo un botiquín básico, con lo mínimo indispensable. Sí, en ese botiquín básico van pocos productos. ¿Saben qué es lo más importante de ese botiquín básico? Los teléfonos de emergencia en la zona en la cual yo me estoy recorriendo. Entonces, es más importante tener los teléfonos de emergencia médica que una cantidad tremenda de ¿cómo se dice?, de insumos. Entonces, botiquín básico, teléfono de urgencia, y ahí armé un kit para cuando salgo mínimo. Y emergencias, un bicho en los ojos, lágrimas artificiales pueden estar, son así chiquititas, y eso no estaría de más, aunque con los lentes de los ojos se complican. Me puedo caer, me raspo, alguna curita, una venda, antiséptico, pero mínimo, porque es lo que puedo resolver, no puedo andar con una caja gigantesca. Y sí la posibilidad de que me vayan a buscar siempre que salgo, algún amigo vía teléfono o familiar, y también, che, ¿dónde voy a andar? Por tal lugar, bueno, ¿a quién llamo por emergencias médicas en esa zona? Es un poquito el consejo general, ¿no? Yo siempre llevo ahí el equipo mínimo de reparaciones, que es una cámara y un par de herramientas para cambiarla, un botiquín, un ABC de botiquín, que es un puñadito, prácticamente es el doble de un estuche de lentes en tamaño, lo que es de botiquín mínimo, y adentro los datos, que va en la bicicleta, y un teléfono para poder comunicar. Dinero en efectivo, que a veces te saca un apuro, y ahí tenés armado un kit en un espacio así chiquito con 4 o 5 elementos que sumo. De todo modo, no sé exactamente si se refería a kit de auxilio de botiquín de las personas o de la bici. De la bici, sí, por eso, de la bici vos llevas el kit de herramientas básico para tu bici, cuando es una bici de marca, con una llave multifunción, tenés todo ahí para hacer ajustes, no para sacar una horquilla, pero sí para hacer los ajustes, incluso las multifunciones traen hasta para ajustar los rayos, y es una herramienta así chiquita, que se divide en 2 partes y demás. Eso es el auxilio. Una cámara de repuesto nueva, no emparchada y de repuesto, una cámara nueva del rodado de repuesto, el inflador para inflar esa cámara que vas a recambiar en caso de necesitarlo, y las cucharitas para desmontar y poder hacer el recambio.
y obviamente una práctica de cada uno, sacando y poniendo una cámara delantera y una cámara trasera para conocer el operativo, ¿no? Ese es el kit de emergencia, de auxilio que uno va a llevar. Bien, perfecto. Ahí también estaban preguntando más o menos por lo mismo. Así que me digo que con esto ya vamos a redondear esta charla. Quizás esto último que nos empezamos a meter de cuestiones no tanto de ajustes organizativas, ya es otro tema. No de planificación, de saber usar elementos, tiene que ver un poco con esa parte práctica del curso, donde ustedes la idea es que puedan ser autónomos, por lo menos en una salida controlada, ¿no? Ahí se verá también carga de la bici, alforjas, planificación de distancias, de terrenos, bueno, una serie de variables que quizás los que más o menos conocen no es para improvisar, ¿está? Vías de escape, como dijo recién Ariel, donde yo me puedo comunicar y si ahí donde yo estoy me pueden venir a auxiliar o no, si estoy con otros, bueno, toda una serie de cuestiones más completas que por ahí esta charla que en principio apuntó a esta cuarentena y ya que estamos, ¿qué podemos hacer? Y aprendamos, seguramente como dije al principio, algunos de ustedes es bastante idóneo, les sonó muy conocido, quizás pudo aprovechar a hacer alguna pregunta más técnica, otros tal vez habían visto esto en algunas carreras que cursaron o en distintos espacios que nos relacionamos, pero siempre viene bien repasarlo. Así que bueno, si querés ir saludando a Ariel y ya... Aprovecho para saludarlos y agradecerles la atención y el respeto, que es muy importante. Y bueno, esperemos que las cosas cambien y podamos salir y disfrutar de andar afuera, como nos gusta. Bueno, hasta la próxima.